Hola, bienvenidos, qué suerte que estén ahí. Hoy vamos a hacer un ejercicio de leyes de conservación y energía mecánica. La figura representa la ladera de una montaña por la que se desliza sin rozamiento un esquiador de 80 kilogramos. Se sabe que pasa por el punto A con una velocidad de 5 metros sobre segundos y pasa por el punto C con una velocidad de 10 metros sobre segundos. Determinar la energía potencial gravitatoria y la energía cinética y la energía mecánica del esquiador en los puntos indicados. Hallar la distancia que necesitará para detenerse en la planicie horizontal si a partir del punto G actúa una fuerza de rozamiento cuya intensidad constante es 500 newtons. Este es un ejercicio architípico de lo que nosotros llamamos ejercicio de montaña rusa, y creo que es obvio el porqué. Y la idea, como siempre en los ejercicios de energía mecánica, es que vincules de a dos estados energéticos que aparecen en la descripción del fenómeno. Para hacer esas comparaciones de a dos, como acá son tantos los puntos posibles para elegir, conviene ir volcando toda la información en un cuadro que acá te presento, en el que vamos a tener un renglón para las energías potenciales, otro renglón para las energías cinéticas y otro renglón para las energías mecánicas. Los valores de energía cinética más energía potencial sumados nos dan el valor de la energía mecánica. A su vez, las energías potenciales y las energías cinéticas las vamos a calcular según su definición. La energía potencial en el punto enésimo cualquiera va a ser igual a la masa por la gravedad por la altura de ese punto. Y las energías cinéticas en un punto cualquiera van a ser igual a 1/2 de la masa por la velocidad en ese punto cualquiera al cuadrado. Para establecer las energías potenciales, elegí darle crédito a la información del enunciado y tomé el mismo sistema de alturas que aporta el ejercicio. Así puedo ir completando el cuadro con toda la información que nos brinda el enunciado. Para iniciar las comparaciones es preferible, aunque no obligatorio, elegir un punto donde dispongas de toda la información. En este caso se trata del punto C. Fíjate, nos dan la altura, 9 metros. Con eso podemos calcular la energía potencial, 7,2 kilojoules. Nos dan la velocidad, 10 metros sobre segundos, y con eso podemos calcular la energía cinética, 4 kilojoules. Por lo tanto, también podemos conocer la energía mecánica, que nos da 11,2 kilojoules. En el punto H también podemos conocer los valores de la energía cinética, potencial y mecánica, porque ahí está detenido el esquiador. Su energía cinética vale 0. Entonces solo tiene potencial, que en este caso es igual a la mecánica. En el paso siguiente ya podemos conocer las energías mecánicas de los puntos A, B, D, E y G. En todas vale lo mismo que en el punto C, porque hasta ese momento, hasta ese punto, el G, no actúa ninguna fuerza no conservativa. El rozamiento aparece recién después del punto G. Acá se ve patente cómo la energía mecánica se conserva. En todos esos puntos vale exactamente lo mismo. Y aunque el enunciado no lo pide, para cada punto, conociendo la energía potencial o la energía cinética, puedo calcular la altura o la velocidad. Por ejemplo, para el punto A, yo sé que su energía potencial gravitatoria es 10,2 kilojoules. De ahí despejo la altura de A
que me da 12,75 metros. Lo consigno en el cuadro. Y en el punto B, sé que la energía cinética vale 5,6 kilojoules. De la definición de energía cinética puedo despejar la velocidad, que será igual a la raíz cuadrada de 2 veces la energía cinética dividido la masa, y eso me da una velocidad en B de 11,8 metros sobre segundos. Lo completo en el cuadro. Y así tenemos el cuadro completo. Todavía nos queda una pregunta. ¿Cuánto vale el desplazamiento entre G y H? Bien, acá podemos utilizar dos cosas. Primero, el teorema de la variación de la energía mecánica, que es igual al trabajo de las fuerzas no conservativas, en este caso el rozamiento. Y también podemos utilizar la definición de trabajo para fuerzas constantes. Entonces, esa variación de energía mecánica será energía mecánica en H menos energía mecánica en G. Y eso será igual al módulo del rozamiento por el módulo del desplazamiento por el coseno del ángulo que forman. Es obvio que forman un ángulo de 180 grados. El desplazamiento apunta para allá y la fuerza de rozamiento exactamente en forma contraria. El coseno de 180 es menos 1. Entonces tenemos que menos 7,2 kilojoules, son los 4 kilojoules del punto H menos los 11,2 del punto G, es igual a menos 500 newtons por el desplazamiento. De ahí despejo el desplazamiento, que nos da 14,4 metros. Y antes de cerrar te traje una sorpresa. Mirá, un gráfico de energías en función del desplazamiento del esquiador. En celeste tenés la energía mecánica. Fíjate cómo se mantiene constante durante todo el trayecto hasta G. En verde tenés la energía cinética. En rojo, la energía potencial. Fíjate que para que la energía mecánica se mantenga constante, la curva que nos muestra la energía potencial tiene que ser la misma e invertida en forma simétrica a la curva de energía cinética. Y sin más que agregar para este ejercicio, te agradezco la atención y me despido hasta el próximo video.